Muchísimas gracias por este espacio. Un saludo a todas las panelistas, mujeres de la política, desde los lugares del Parlamento, de los partidos políticos, de los escenarios multilaterales de América Latina y de Europa. Y queremos agradecer también a nuestras dos invitadas internacionales por este arropamiento y esta solidaridad con el pueblo colombiano que sigue luchando de cara al proceso de paz. Y también Carolina, que representa desde la cultura. La cultura es uno de los elementos centrales de la transformación social y política de nuestra Colombia y nuestra América Latina. En ese sentido, yo quiero hacer un recorrido de pronto por el tema del acuerdo de paz, el cual cumple 5 años. El acuerdo de paz es el hito reciente, después de la constituyente del 91, más importante que ha vivido el país en materia de su historia social y política de 50 años de violencia. Desafortunadamente, en Colombia se perdió el plebiscito por 48.000 votos y esta pérdida del plebiscito empoderó a los sectores opositores de la paz que además posteriormente ganan el gobierno en cabeza de Iván Duque, lo cual genera pues una dificultad superior para ese proceso de paz. No obstante, ese proceso de paz que hoy se encuentra en crisis, y ahorita señalaré por qué está en crisis, pero no está muerto, ha tenido unos respaldos muy importantes. El primer respaldo es el propio respaldo de la movilización de los jóvenes, los estudiantes, las mujeres del pueblo colombiano, después de la derrota del plebiscito, donde al día siguiente en las calles se manifestó el respaldo al proceso de paz. El segundo es el respaldo de la rama judicial en cabeza de la Corte Constitucional que refrendó la decisión del mayoritaria del Congreso de la República, que se volvió en una institución que protegió ese proceso de paz de sus contradictores y de sus enemigos, refrendó ese proceso de paz y la Corte Constitucional ha sido fundamental en el respaldo hacia ese tema. Pero un tercer elemento que ha permitido que el acuerdo de paz en crisis no haya muerto es el respaldo de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional, a pesar de los intentos de saboteo que ha habido por parte del gobierno colombiano. Claramente, el delegado de Naciones Unidas ha expresado el acuerdo de paz es vulnerable. Pero la principal vulnerabilidad que tiene el acuerdo de paz es que quienes nos gobiernan son sus principales opositores y enemigos y han hecho un sabotaje permanente sobre este. Vamos a analizar por qué está en crisis entonces. El primero es un elemento inaceptable, que el Estado colombiano haya firmado un acuerdo. Es el Estado colombiano, no un gobierno, el Estado en representación de la nación y el pueblo colombiano. Firmó un acuerdo con los desmovilizados de las FARC. Por eso, como sociedad colombiana y como comunidad internacional, tenemos que rechazar que casi 300 excombatientes de la FARC que cumplieron el acuerdo hayan sido asesinados desde hace 5 años. Pero a eso se suma además el asesinato de más de 1.300 líderes y de lideresas sociales de los territorios que están luchando por la restitución de tierras, por la sustitución de cultivos ilícitos, por la protección del medio ambiente, por la garantía de los derechos sociales, económicos y políticos en Colombia, y que en 5 años del acuerdo de paz estén asesinando más de 1.300. Pero lo que es peor es la impunidad del aparato del Estado y el colombiano, que capturó los organismos que tendrían que estar haciendo las investigaciones. Solamente 33 aperturas de investigaciones de casi 300 homicidios de excombatientes. También del nivel de impunidad que se ha generado en este país a cargo del gobierno colombiano. Pero además, promesas incumplidas como las siguientes: el Fondo de Tierras de Paz, que comprometió la distribución de 3 millones de hectáreas y la formalización de 7 millones de hectáreas para las víctimas, para los campesinos sin tierra, para volver a recuperar nuestra patria colombiana y que haya un control de la tierra por quienes la trabajan. Eso no se ha cumplido. La respuesta es pírrica. Hay informes oficiales que hablan que solamente se han distribuido aproximadamente 200.000 hectáreas. Pero es tan opaca la discusión alrededor del cumplimiento de este punto que la Procuraduría General de la Nación
En un informe dice que apenas son aproximadamente 88.000 hectáreas. Imagínense ustedes la diferencia, la opacidad, el oscurantismo y lo turbio, que es uno de estos puntos fundamentales que tiene que ver con el tema agrario. El segundo tema son los proyectos productivos con los cuales el Estado colombiano se comprometió para apoyar a las comunidades afectadas por el conflicto armado. Se comprometieron a 32.000 proyectos y en su último informe solamente están en ejecución 432 proyectos sociales y productivos, lo cual es pírrico frente a 5 años de la implementación de ese acuerdo. Avances que hemos tenido, mencionaré 2. Primer avance, aprobación del estatuto de la oposición, que burla permanentemente el gobierno, pero por lo menos fue aprobado. Una de las burlas más grandes del estatuto de la oposición es que en este se contempla que la oposición tiene derecho de réplica frente a las intervenciones presidenciales para poder mostrar una alternativa y otra perspectiva sobre la visión del gobierno. El presidente Duque, por ejemplo, en la pandemia montó un programa todos los días para dar informes, para eludir estos compromisos del estatuto de la oposición, para poder hacer control al manejo de la pandemia que se ha hecho de una manera autoritaria en Colombia y evidentemente con resultados muy malos desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública. Otro de los avances, legalización de las FARC en el Partido de los Comunes. La ciudadanía colombiana tiene que entender que el intercambio que hicimos la sociedad colombiana representada en el Estado colombiano fue, le cambiamos balas por votos. Se cumplió y se entregaron las 10 curules en representación del Partido de los Comunes. Es importante. El pueblo colombiano entrega representatividad en las corporaciones del Estado para que paremos esta guerra que nos ha consumido durante 50 años. Eso se hace en todos los procesos de paz. Esto se ha cumplido. Otros temas que no se han incumplido, la apertura de emisoras comunitarias para que las organizaciones sociales, para que las organizaciones comunitarias tengan espacios de expresión democrática. El conflicto armado en Colombia inicia por un cierre de la institucionalidad política bipartidista, la participación y a la diversidad de diversas formas en este país. La constituyente del 91 superó parcialmente eso, por eso aquí tenemos mujeres representantes de 3 partidos políticos que no existirían si no hubiera existido la constitución del 91 que permitió esa apertura. Pero no se logró en esa constitución del 91, en ese proceso democrático con las FARC-EP. Por eso este proceso de paz, truncado por lo pronto, pero no muerto, era la terminación, de alguna manera, un avance de esa transición democrática que inició la Constitución del 91, que es el hito más importante de la historia política contemporánea de nuestro país, siendo el proceso de paz el asunto más importante del hemisferio occidental en materia de parar una guerra de 50 años. Ese es el significado que tiene para Occidente y para América Latina. Pero otro elemento de ese proceso de paz, las FARC cumplió con la entrega de las armas, cumplió con la entrega, nos desarmamos y hacemos el cumplimiento. Y el Estado colombiano, el gobierno, la Fiscalía General de la Nación, que era la comprometida, ese punto no ha cumplido con la estructuración de una institucionalidad que desestructure y desmantele las organizaciones paramilitares. El Estado colombiano tiene el monopolio de las armas. No lo han hecho. Y eso es uno de los puntos centrales del acuerdo de paz. En ese sentido, como decía nuestra compañera María Angélica, tampoco se ha cumplido de manera cabal con la política de lucha contra el narcotráfico, que es uno de los puntos del acuerdo, para hacer la sustitución de cultivos ilícitos. Se inscribieron 92.000 familias con toda la voluntad para hacer sustitución, pero los porcentajes son pírricos de avance porque esto requiere recursos y permanentemente el gobierno colombiano mengúa los recursos de inversión social que se requieren para cumplir estos compromisos del Estado. Avances importantes, la Jurisdicción Especial de Paz, que ha sido una de las instituciones que ha tenido un respaldo importante de la comunidad para lograr la verdad y para lograr la justicia. El uribismo que se oponía al proceso de paz pretendía, después del plebiscito, que los delitos de lesa humanidad fueron castigados con cárcel. Eso acababa de plano
el proceso de paz, porque justamente un proceso de paz es donde la sociedad negocia su paz como derecho fundamental superior a costa de dar justicia restaurativa, penas alternativas no privativas de la libertad a costa de que tengamos paz y no nos sigamos matando. Eso no es solo en Colombia, eso es en el mundo entero. Los enemigos de la paz le han dicho a este país y han intentado sabotear a través de expresiones de que esto es un asunto de impunidad. Por supuesto que si lo vamos a analizar desde un tema ordinario, pues habría impunidad, pero entonces, ¿cómo pactamos la paz? ¿Cómo pactamos el hecho de que esta guerra nos ha costado 8 millones de desplazados en Colombia? Y esos 8 millones de desplazados para el Estado colombiano y la sociedad colombiana se ocupa de las reformas que tiene que hacerse, tiene que salir de esta guerra. Esta guerra no nos puede seguir centrando la atención en este conflicto que ha determinado inclusive las decisiones electorales y políticas durante la historia de Colombia. Tenemos que salir de esto para poder pensar en la educación, en la salud, en los temas de distribución de la riqueza, crisis climática, una serie de temas. En ese sentido, también, como les digo, el proceso está en crisis, pero no está muerto. ¿De qué depende? Lo mantiene vivo. Una comunidad internacional que esta semana se ha pronunciado en los parlamentos del mundo. Los parlamentarios de todas las corrientes políticas del Reino Unido han demostrado un respaldo al acuerdo de paz firmado por el Estado, además reconociendo que las FARC han cumplido, a pesar de que los están matando. Pero aparte de eso, el respaldo de la movilización y de la sociedad colombiana, pero también la institucionalidad de la Jurisdicción Especial de Paz, la Corte Constitucional, las Cortes han respaldado a pesar del saboteo del gobierno, que es el principal punto de fragilidad. Este proceso no está muerto y dependerá de que terminemos esa transición democrática que requiere hacer la sociedad colombiana para abrir una apertura de cambio para que Colombia supere esa noche oscura de esta guerra que hemos tenido durante 200 años, una guerra civil interminable en la que América Latina nos ha visto matar entre nosotros mismos por ideas, porque éramos liberales o éramos conservadores, porque teníamos tierra o porque no teníamos tierra, etcétera. Este proceso de paz dependerá de la movilización de las fuerzas sociales y políticas alternativas en el próximo proceso electoral. Se requiere que un gobierno alternativo, la unidad de todas esas fuerzas recuperen y tengan como centro que el país no puede truncar su segunda transición democrática. El país tiene que completar la transición de la Constitución del 91, de la paz, y en eso no podemos cejar, no nos podemos equivocar nuevamente en que en Colombia llegue un gobierno enemigo de la paz que nos cueste muertos y sangre. Eso es inaceptable éticamente. Hay que poner todos los esfuerzos y desde nuestro papel de sociedad civil, como ciudadanos organizados que trabajamos desde hogares por ayudar, por construir en nuestro país, vamos a cejar en que las fuerzas políticas de este país mantengan divisiones que no representan una ética pública. No se aceptan las divisiones en este país. Tenemos que unir a los del país para poder ayudar a salvar la vida de millones de colombianos. En Nazi, solamente quiero terminar con una anécdota dura. En Alemania, previo a la Segunda Guerra Mundial, no fueron capaces de hacer un acuerdo los liberales con los comunistas, y eso costó que llegara Adolfo Hitler y el nazismo al poder, y eso costó 40 millones de muertos a la humanidad. Eso es imperdonable e inaceptable. Nosotros no podemos permitirnos eso en Colombia, por eso es el llamado a la unidad de los demócratas en el año 2022 para poder avanzar, y al apoyo decidido de la comunidad internacional y de estas maravillosas mujeres que tienen una representatividad enorme en los escenarios constituyentes del Ecuador, en los escenarios multilaterales en América Latina, en Europa, en que nos respalden y nos apoyen a las mujeres que estamos aquí en este país, que no cejamos en este propósito común de la sociedad colombiana, desde los partidos políticos, desde la sociedad civil, para que logremos que Colombia y América Latina vuelvan a tener una segunda oportunidad sobre esta tierra, como decía Gabriel García Márquez.
Un abrazo enorme y muy agradecida por este emotivo espacio.